personaje que tenemos hoy es muy especial porque fue uno de los primeros conductores de carro que hubo en Quimbacha. Es alguien que se conoce al dedillo, como la palma de su mano, toda la historia de los carros en Quimbacha, desde la entrada del primer carro que él recuerda hasta prácticamente hasta el día de hoy. Toda su vida se la dedicó al transporte, y como sabemos el transporte fue uno de los elementos que más dinamizó nuestra sociedad, indudablemente. Hoy es lunes 22 de noviembre de 1999. ¿Cuál es su nombre? Pedro Agudelo. ¿Agudelo qué? Sánchez. Pedro Agudelo Sánchez. ¿Dónde nació Pedro? Neira Caldas. Usted nació en Neira. ¿En qué fecha nació por allá? El 9 de septiembre de 1930. 9 de septiembre de 1000. Eso quiere decir, Pedro, que ya tenemos los 69 cumplidos, hombre, ¿cierto? Estamos en 70. Ya nos entramos a los 70 años. Y ya nos entramos a los 80. Bueno, Pedro, a ver, usted nació en Neira, en una familia de ¿cuántos hermanos? 3. 3 hermanos. ¿Quiénes fueron ellos? Dos. Fuimos 2 hombres y una mujer. ¿Cuál era el otro hermano? Javier Agudelo. Javier Agudelo. ¿Él vive o no? No, murió. ¿Y la hermana? Vive en Cali. ¿Cómo se llama ella? Berta Agudelo. Berta Agudelo. Cuénteme, Pedro, ¿cómo fue esa niñez? ¿Cómo transcurrieron esos primeros años en Neira? Hasta antesito de venirse o hasta el día en que se vinieron. Pues estudiando allá la primaria. Sí, el año primero lo hice allá. Ah, el primerito lo hizo allá. ¿Cuál fue su maestro? El de esas primeras letras. No me diga que le olvidó, hombre, es el maestro que nunca olvida a un hombre. No. Muere que llamaba ese señor, me maestro regaño. Como todos los maestros en ese tiempo. Ay, bravo. Yo entraba de ahí, don Mara, me parece que llamaba. No me acuerdo, Mara Londoño, me parece. Una cosita. ¿Y por qué lado de Neira vivían ustedes, Pedro? ¿En qué lado? Nosotros vivíamos ahí de la plaza para arribita 3 cuadras en una casa de don Marco Marín, llamaba ese. Como en la calle que siempre han llamado la calle de los pantanos, ¿o qué? La loma para subir a la cuchilla. Ah, sí, porque esa última calle que pasa por la cuchilla la llaman la calle de los pantanos en Neira. Allá, la que cruza para allá para el barrio. Exactamente. La llama La calle de los pantanos. A ver, Pedro, nombre de sus padres. Luis Eduardo Agudelo, Luis Eduardo Agudelo Flora Sánchez. y Flora Sánchez. ¿Ellos de dónde eran? Ellos eran de Antioquia, ¿De qué lado de Antioquia? de Río Negro. De Río Negro. Entonces el Agudelo viene de Río Negro, ¿no? No, propiamente, mi mamá sí, de Río Negro, antioqueña. Mi papá sí era de por ahí, de Laurel. Del Laurel en Neira. En Neira, sí, De la vereda Laurel en Neira. En Neira. ¿Y usted alcanzó a conocer a sus abuelos, Pedro? ¿O a alguno de sus A abuelos? los abuelos no, a las abuelas sí. ¿A las dos abuelas? A las 2 abuelas. Qué bueno, hombre, usted es muy afortunado, hombre. Vamos a hacer una pequeña semblanza, Pedro, de cómo eran sus abuelas. A ver, ¿usted qué recuerda de ellas? ¿Qué le contaban? ¿Cómo lo mimaban? ¿Cómo lo asustaban? ¿Con qué? A ver. Pues mi abuela materna, era muy bueno ir allá porque nos querían mucho. La abuela materna, la paterna acá y no llegamos a ir allá. Pero no era como muy del agrado de nosotros. A ver, ¿y esa Era abuela allá. materna cómo los mimaba, pues? Ella nos contemplaba mucho y a nosotros nos gustaba mucho ir allá. Nos daba mucha pereza porque nos ponía a rezar el rosario. Todas las tardes pues a rezar el rosario. Cada uno dormía y le paraba la camándula así. La cola del diablo lo estaba de la viejita. Está bueno. Pero no. Y yo me vine de 7 años, imagínese usted. De 7 años abandoné los. ¿Y no recuerda cuentos, andanzas, cachos?
anécdotas que le contara la abuela. No, No recuerda nada de eso, no Pedro. recuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces hablemos de sus padres. ¿Cómo era su papá? ¿Quién era su papá? Mi papá era un señor, ¿cómo te dijera? Era constructor, fabricaba hornos, hacía construcciones, era cantero, se llamaba eso. El cantero, el que construía casas Sí, y sí. trabajaba Sí. fundición y toda esa cosa. No, fundición no, No. sino así construcciones. Ya. El que trabajaba el cemento era cantero, le decía en esa época. Hoy, ¿cómo le dice? Constructor, maestro de obra. ¿O? Maestro, sí. Pues, sí. Ponme a subir los Bueno, ¿y cómo fue eso de la avenida de Neira para acá, Pedro? A ver, avenida, ¿por qué pues, se vinieron porque- de Neira, hombre? que tenía que venir a ver unos hornos aquí, Tenía que venir a hacer unos hornos. ¿Hornos de qué? hornos de Colinas Panela. Ah, el viejo era un experto en fabricar los fondos paneleros, No, pues. los fondos los compraban hechos, pero el horno, Ah, el horno el como horno. tal. sí, Que era una especie de galería sí, una especie de... por debajo de los fondos. Por debajo de los fondos, Exactamente. como el de Colina Panela, hecho hornos de 7 fondos. Ya. ¿Y el viejo dónde aprendió ese método de Sí. construir los hornos para... Pues como que sabía eso desde... ¿Lo aprendió en Lo Neira? aprendió, sí, allá. Y de allá se su vino- papá o de Pues no sé, no sé, un hermano. un Era hermano? de un hermano mayor que él. Ya. Entonces, hacían horno por allá, porque ya por allá, en esa época, todo el mundo tenía su caña y Sí, sí, claro. entonces, Y todavía se Entonces- conserva esa costumbre, ¿no? todavía era conserva la costumbre mucho. O quién sabe cómo estará eso por allá. Sí, no, todavía, ya ves, María Pedro, pero harto. Pero, A ver, Pedro, ¿y quién contactó y contrató a su papá para que viniera desde Neira hasta aquí a fabricar el horno para la panela? un paisano de él, que se vino adelante, que había venido adelante y tenía una tierra en Villaraz, Abajo en Villaraz, o sea, Vereda del Jazmín, un poco más Vereda abajo. del Jazmín. ¿Y quién era ese paisano? Ese paisano era, es que yo no me recuerdo bien el nombre del señor. Lo único que sé es que era el papá de Caremula, de Ah, un señor Sí. Giraldo. señor Giraldo. Pero ellos eran dos hermanos. Un José Giraldo que tuvo el café Sol y Sombra, donde él con casa hoy, donde eso está el pollo hoy, Donde era el Notibara después. donde él me tira después. El primer Sol y nombre fue Sombra. Sol y Sombra, ok. Sol y Sombra. Eso es el primer café que hubo en la esquina. Sí, el primer que yo conocí, sí. Estamos hablando de la Ok. carrera sexta con calle 15. 15. El antiguo Notibara el que se quemó. El antiguo Notibara era ese café Sol y Sombra. Sol y Sombra. Se llama. Y Giraldo. Era de José Giraldo. A mí me da la impresión que el señor se llama Rafael Giraldo. El papá de Caremula, ¿cómo se llama? Correcto, ustedes vinieron de Neira también. Sí, Estos de Giraldo. Neira, Giraldo, ¿Ustedes lo Neira. contrató, lo llamó, le puso el Marconi o qué? ¿O cómo sería eso? Pues no sé, sería que fue de pronto, Pues en una ida, entonces. en una ida, Entonces se vino a trabajar a Villarazo, se vino a hacer ese horno de Villaraz, de ahí, pero se vino solo primero. solo. Y ahí le dieron una casita para que fuera por la familia. No, él nos trajo aquí, consiguió la casa de, no me acuerdo quién era. ¿Se queda En la carrera esta con calle 21, al frente del bodegón. al frente del diagonal del bodegón. Pero eso ya estaba todo poblado de casas No, por ahí o no, no, Pedro? no, eso era un Había barranco. muy pocas o Pero qué. era un barranco ahí, pero un barranco, no estaba la casa esa de balcón que hay ahí, no estaba, sino la casa del bodegón y esa casita, ahí no había más O casa, sea, la casa más vieja de todo ese lado es el bodegón, pues. la casa más vieja es el bodegón. De la- Calle 21 con carrera sexta.
entonces él se vino y nos trajo ahí. Y ahí nos fuimos para allá, para donde nos... ¿A Villarazo? Para Villarazo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allá, Pedro? Pues mientras ayudábamos a moler la caña que había, que les enseñó a los trabajadores. Ay, Que les era entrenó, pega eso, iban a ese era el estrenar oficio. prácticamente. Sí, sí, ese era el oficio de él. Hacía el horno. Y entonces le entrenaba a la gente, le El entrenaba. trabajo era completo, el contrato. El contrato era Hacer completo. el horno y entregar Funcionando eso y moliendo el corte de caña Ajá. con trabajadores, y él era el director de Y todo eso. enseñando el punto de la panela, todo ese proceso. Enseñándole a sacar qué la bonito, panela. hombre, ah. Eso era el oficio de él. Qué tan berraco el viejo. Yo trabajé mucho con él también. Qué Pero bien. Pero bueno, Pedro, volvamos no le un aprendí poquito nada. atrás. A ver, no, además que sí le aprendo mucha cosita. A ver, Pedro, ¿cómo recuerda usted cómo fue ese coroteo de Neira para acá? de Neira para acá, eso fue ¿Cómo hicieron como, el coroteo? A ver. como prácticamente en el tren de Manizales aquí. Ah, Pero me parece que no veníamos sino con el encapillado. En tren fue de Manizales acá, claro. Manizales, Sí. Pereira, Nacederos aquí, Quimbaya. Eso. Y de Neira a Manizales, ¿cómo hacían el viaje? En automóvil, allá sí había carro. Berlina. Había Berlina. Berlina. Ya estaba entonces la carretera. La carretera Estamos sí hablando del estaba, año de 1937, ¿no? en 1937. Ya, allá sí había funcionamiento de carros a Manizales. Sí había ya carretera. Sí. ¿Y Y qué había trajeron de carretera Corote? para la mina. Pedro, ¿y No, ustedes qué pues, trajeron como de el Corote? encapillado nomás me parece. Porque yo me acuerdo de las camas eran de guadua, las hacía mi mamá de guadua. Las que Yo creo- tenían en Neira. No, las que teníamos allá no, los que vinimos aquí, por eso vinimos con el encapillado nomás. El encapillado es que... Sí, la llevan ropa y encima nomás. cobija, ropa y cobija. Esos muebles, pues es que tampoco se usaban en ese Entonces, tiempo. las camas las hizo su papá en Guadua. Allá En Villarazo. Guadua, sí. Qué tan berraco. Y esos colchones no había, sino que hacía, este era Las esteras de de guasque Huasca. plátano. Y de guasque plátano hacía los sudaderos para los animales, para cargar la caña y todo. Ah, sí. Entonces, como él hacía todo eso, entonces de Guadua hacía las camas y Ujú. Y hablemos un poquito de su mamá, Pedro. ¿Cómo era su mamá? ella era muy católica, pues. Nos cogía a nosotros, los hermanos, por Dios, era pasar por el barrio. ¿Sí? Nos metía a mi hermano y a mí al medio, digamos, pasar por allí. Ya estamos por allí, ya estamos en la mesa, ya eso fuimos. Yo era tan curitana, señora, que nos ponía la mano en la cabeza, agáchese. Nos cogía aquí, el centro del barrio, no había por dónde andar sino por ahí. No vayan a mirar, yo no sé, pelaba el ojo a ver qué era lo que se veía por ahí, que no. Nada, veía nada. ¡Ah! ¿No? Que iba a ver. Hasta la media de las ya. Tan bella, vieja. Sí. Entonces, o sea que los traían mucho a misa de Villarazo aquí al pueblo, o no llegaron a salir mayor cosa. Nos traían mucho misa a pie, Mm, a pie o a caballo, a veces nos traían a caballo. Montaban 3 muchachos en una vez que nos traían. ya, 3, desde Villarazo. y ya era. ¿Y pasando cómo por recuerda Malabar. usted cuál fue la primera impresión cuando llegaron aquí a Quimbaya? ¿Cómo era Quimbaya? Pedro? No, pues la primera Año 37. nos vinimos, nosotros llegamos como que fue en el tren de por la noche, me parece que fue la cosa, y a Parmen, me parece que así, que uno le metía, no, de Neira aquí le metía el día, de Neira a Manizales en tren, de Manizales en carro, unos tragales los berracos, de Manizales aquí en tren, que eso también se demoraba infinidades para venir. Porque de Pereira a Manizales es muy lejos por la carrilera. Mucha curva, antes Mucho, unas berracos que trazaron a sí, carrilera que por ahí. trazaron eso.
Y entonces, como vinimos por la noche, pues al otro día, o los 2 diarios, mirábamos para misa. Porque si no falta en la misa. Pero perdón, Pedro, ustedes llegaron aquí de noche a la estación, ¿y qué hicieron? Ah, y mi papá sabía dónde era la casa. Se miró maleta al hombro y... ¿Les tenía bestia y o seguro No, caminando hasta Villarazo? no, para acá, para el Ah, pueblo. verdad que se vinieron, fue para acá, Acá para el pueblo. al frente del bodegón, sí. Eso. Ahí. Y de ahí alzamos para allá, para Villarazo. ¿Cómo recuerda usted el pueblito? ¿Cuál fue la primera impresión el otro día que ya salió como a dar Que la ya vuelta por ahí? salimos. La abuela cosa más que tuvimos que preguntar dónde era la iglesia. Que no había. Mi mamá preguntó que dónde era la iglesia porque ella pues pensó que tal vez era allí en el Palacio Municipal. La iglesia y el viejo. Y resulta que no, y la iglesia donde le preguntó una señora, y yo allí, Barranco, ahí para subirse uno al... ¿Estaba todavía la capillita? Sí, la capilla estaba ahí. Y ahí era la iglesia. Pero ya la habían Y ya- empezado a construir. Sí, ya la habían empezado a Venían de construir. atrás hacia adelante, ¿no? Venían de allá porque Eso. de arriba hacia abajo. Yo venía por ahí como en la segunda, la primera nave, me parece que era, primer bóveda, porque yo me acuerdo de una granizada que nos pegó y mi papá estaba trabajando ahí. La granizada y eso estaba muy arriba junto al altar. Mano, y eso en el andamio, eso volaba granizo por todas partes de la cama horrible. Él nos tocó ayudar a nosotros ya a San Vito, pues ya estamos más San Vito. Ayudarle a mi papá y pasar adobe, para pegar los arcos, pasar material. ¿Pero Como cuántos yo años trabajo. más o menos tenía usted ahí ya? Pero ahí ya como 9 o 10 años. 9 o 10 años. Pero mientras llegamos a esa edad, Pedro, a ver, estamos entonces en Villarazo. Su papá construyó el horno, enseñó a trabajar la panela, estuvieron Sí. viviendo ahí un tiempo. ¿Y qué pasó luego? De ahí nos volvimos para acá. Se acabó eso ahí y nos volvimos para ¿Cuánto acá. tiempo más o menos estuvieron en Villarazo? ¿Y el estudio? ¿Usted estudió en la escuela del Jazmín o no? No, ¿O no había escuela de No, horno? no. Allá como que no había escuela. Entonces ese El año no lo Jazmín. pudo estudiar o no Ese volvió a año. estudiar. No, y ahí, pues como que fue que no volví a estudiar. Porque vine a estudiar cuando ya estábamos en la finca de Joaquín López, haciendo otro horno y De moliendo Joaquín una López. caña. Antes vinieron de allá, usted no Estuvimos estudió, aquí. y al poco tiempo se fueron a vivir Arriba. a la finca a la Varsovia. finca, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo cómo llamaría eso en el tiempo. Varsovia. Donde ahora es Ahora es Varsovia, Varsovia. la vereda del Paraíso. Eso. ¿Y cómo fue la cosa? Allá don Joaquín López estaba Ahí, montando también sí. su establecimiento de caña. Sí, tenía una cantidad de caña ahí, y entonces lo único que le hiciera el horno y que le ayudara a molerla, que le entrenara a la gente para moler la caña. Hasta que acabamos allí. Allí estudié. Entonces en la En escuela, la del Paraíso. Del Paraíso Don estudié. Pedro, pero Con una señora Rosa, esa sí me acuerdo yo, que esa nos ¿Rosa daba. qué era? Rosa, guardaba con un hijo de pucha niña, nos cogía el polvo en la cabeza con un anillo más duro. Pedro, ¿usted le ayudaba a su papá en todas esas labores? ¿No? Pues, le ayudaba ¿Qué a mi hacía papá. usted? ¿Ah? ¿Usted qué De hacía? ayudante. Ayudarle a labrar adobe para los arcos, para la boca del horno, para hacer todo eso. A tener el jueperra, correr y para remachar los fondos, porque no tenían que calzarlos. El fondo sí es de un tamaño, pero todavía hay que ponerle el guarapero, había que ponerle un revestimiento, un soporte más largo pues, para que quede más grande. Ya los otros paneleros no necesitan. Ah, claro, ese es el Los que maneja mieleros, el no. líquido Sí. que entra frío y fresco para que se vaya calentando, ¿no? Para que hierva ahí Exactamente. en el primero y el segundo fondo. Ya de ahí se pasa al otro, al otro fondo pequeño, donde ya parece miel. Donde ya se van caramelando. Ya se ven caramelando y ahí sí va. Ha tenido una gana de bajar por allá donde llega el establecimiento de caña, hermano, pero no. Es muy fácil, aquí tenemos varios ya, hombre, otra Ya vez. hay varios.
De Miro Díaz, Pues ya... Abel Londoño. No, sí, a verlo Lo no veo. todavía. Lo veo, yo creo que lo veo de eso. Sí. Pero lo quedó de Rey de América. Ah, verdad que sí. Eso lo vendieron. Lo vendieron. Bueno, Pedro, y entonces, ¿Y ahí qué? estuvieron otro tiempo en Varsovia. Ahí estuvimos Ahí otro estudió tiempo. usted el segundito de primaria. Sí, el segundo de primaria. ¿Recuerda el nombre de algunos compañeritos de estudio? ¿No? Compañeros de estudio, los Henados, ¿De los cuál Giraldos, ¿De cuál escenario? ¿De Gerardo? no, de don Fausto Henao, Ah, Fausto Henao. Luis Ángel Henao, Luis Ángel Henao, el histórico. Jesús María Henao, esos vivían al ladito de abajo. Los Giraldos, hijos de don Zenón Giraldo, y compañeros de estudio, ¿cómo era que llamaban estos? Los Herrera tuvieron que Los haber habido Herreras. más de uno porque esos Los Herreras. eran prácticamente eso, casi dueños de todo de eso ahí por todo, el rincón. sí, de todo eso. Pues ahí no había carro ni había nada. Pura Nada de mula eso, y pura bestia. mula. Sí. Qué bien, hombre. Ya estuvieron otro tiempo Allá estuvimos otro tiempo. y volvieron aquí en Valle. No, de ahí pasamos al paraíso. A la mesa alta, donde Arcesio Holguín. Ya fui yo de 13 años. También a hacer un horno. Ya, Pero ya después morí. de haber trabajado en la iglesia con su papá. Después, sí, que aquí estuvimos unos Pero a días. ver, y primero, después, ¿cómo fue el enganche de su papá ahí con la construcción de la iglesia? pues, como él era cantero y el cliente que estaba dirigiendo era esa obra, el maestro de obra como que era un señor Libardo González, De Pereira, sí señor. de Pereira. Y el ingeniero como que era padre Buitrago de Dios. ¿No era es que un ingeniero de Bogotá? Conocimos señores ahí. Ya lo conocimos ahí. ¿O era el padre el que se metía y le decía al maestro así, asá o qué? ¿O cómo era la cosa? No sé, porque ¿O los eran planos qué? únicamente, quién sabe los planos, quién lo haría, no sé. Pero yo no conocí pues ahí ingeniero. El Libardo, maestro con sus planos. maestro con sus planos. Y sí, don ¿Usted Libardo conoció González. esos planos, Pedro, o no? ¿Ah? ¿Usted conoció esos planos? ¿Los vio? Pues en los papeles no, yo no los vi. Lo que sí vi fue todos los socavones. Esta semana estuve reparando ese socavón que hay en la iglesia. Donde están paradas las torres, Chucho. Eso es una bestialidad, las bases que tiene eso. Que tocó a las escuelas, les tocó traer piedra del río para llenar eso. Esas bases, eso tiene unas bases, pero las enormes. Donde está todo el frente, donde está la torre. Pero es una cosa inmensa y grande, eso es amplio. Y muy profundas, amplias y profundas, en pura tierra virgen. Yo no sé quién le está diciendo que creo que estaba en una cañada. De cañada. Y eso tiene cañada por ahí. Pedro, ¿cuánto puede tener de profundidad las zapatas que llaman eso? Sí, la base. La base de... Las bases, eso está muy hondo porque yo me acuerdo que eso se sacaba la tierra en baldes. O sea que el tipo no alcanzaba de ahí a Botalagüera. Se sacaba en balde, allá trabajaban unos adentro, en un solo hueco, trabajaban varios trabajadores picando tierra y echando para afuera. Paleando para el balde. Sí, paleando. Sí, pero... Bueno, ¿y su yo no papá me qué acuerdo. hacía entonces ahí, Pedro? No, ahí en Albán ya no le tocó trabajar a él. ¿Pero En en la- qué frente trabajó él? ¿En qué parte? Pues como en la segunda Navidad allá para acá. ¿La segunda, la de la izquierda o de la derecha mirándola así de frente? No, el segundo arco. De allá para acá, por la del centro. Ya. Por la del centro. Que venía haciendo los arcos. Y un tío mío también trabajó ahí.
Ya, el viejo entonces estuvo que pegando ladrillo Estuvo o pegando ladrillo ahí. Pega ladrillo. que para eso tuvo que ser gente especializada también porque la forma que tiene la parte interior de esas naves pues de nuestro templo son una es cosa, una cosa un muy trabajo muy perfecto, muy Sí. lindo. Eso, yo me acuerdo eso de ese negocio de que para que haya otro cura como el padre Buitrago no lo hay ni en la Patagonia. No, ese hombre fue el alma de este pueblo, el alma de la quimbaya moderna. El hombre más como economista, creo yo que sea eso, como no sé cómo se le dirá. Ese hombre, viendo que el material de Cartago estaba tan difícil para traerlo y le salía tan caro, compró una finca por otro lado, que llama Las Galias, hoy llama Las Galias. Había barro para teja y por eso la compró él. Ahí hizo el tejar, para producir material, para hacer el templo, para no comprarlo. Diga pues. De ahí lo traían mulas, pero las mulas no hacían sino la jornada en el día. Aquí tenían que potrerarlas. Tenía que pagar potrero. Entonces se compró lo que es de Torres allá arriba, lo que es de Copete. Eso era un potrero ahí. Y ahí empotrerá las mulas para no pagar. Berraco. Resultó que bajó el carro hasta la montaña, hasta la bodega. Entonces, ya las mulas no venían aquí, sino que traían, por eso pusimos la bodega, traían el material del río a la bodega. Y el camión bajaba. Ahí hubo que una bodega, una ramada. Sí, hubo así, una casa grande. Ahí en todo el filo antes de empezar a bajar, pues. Donde está toda la partida, donde era la carretera vieja y la que nueva, en toda la curvita ahí, eso era la bodega. Porque la carretera vieja era por aquí, derecho. La mano derecha por donde... No, mano izquierda. Ah, sí, señor. Sí, donde miro por ahí. Tú sigue a abrir. Donde los Madrid. Por donde Joaquín Madrid, Por eso, donde por Joaquín ahí. Madrid. Era la carretera. Ya la nueva la buscaron por aquí. Pero ahí, en toda esquina, ahí era la bodega. Ya. Entonces armaban el material, El bajaba material camión va y el hágale. camión y hágale para acá. O sea que ese fue el primer camión que hubo aquí en Quimbaya, Pedro, ¿o no? Pues sí, para mí sí era el primer ¿Qué camión fue ese, hombre? Es un Studebaker. Ah, Modelo no sé qué sería. Ay, Studebaker. ¿qué modelo era más o menos, Pedro? ¿Qué modelo pudo haber sido? ¿Eso fue en qué año más o menos, hombre? ¿40? Por ahí en el 40, 39, 40. 39, 40. Ya. ¿Y usted en qué le ayudaba a su papá en esa construcción ahí, Pedro? Ah, para material. A cargarle material con Cargarle el material, ayudarle a subir material. Ya, Ayudante, pues, ya. raso. Pedro fue creciendo, ahora sí, ¿cómo se fue enrolando usted con esto de los carros? A ver, ¿cuáles son los conductores y los carros más antiguos que usted recuerda haber conocido en Quimbaya? Pues yo recuerdo del primer carro, pues esa volqueta, el camión del cura, me parece que fue el primer carro, pues, a mí me da la impresión. Pero no, tal vez no. Porque nosotros no podíamos bajar a la montaña. No bajamos y no está Pekín. En un carrito que había aquí de don Jesús González, de don Jesús Bedoya, papá de Gordana. Tuve el almacén rojo en la esquina de la Canoa, donde es la Canoa hoy. Almacén un rojo. almacén rojo. Calle 16 con carrera sexta. Calle 16 con carrera sexta, ahí había un almacén. Y ese señor le había comprado un 46. Un Jeep 46, que era la novedad. Pero entonces antes hubo otros carros. El camión del cura, la volqueta del municipio. No, porque cuando eso no bajaba carro a la montaña. El camión vino a bajar después, entonces no era ese el camión.
porque nosotros trabajamos mucho hasta Pekín. Yo me recuerdo que a Héctor Orozco tenía un enjambre abajo en la finca, en la montaña, y cada que necesitaba ir por miel, nos íbamos, 4, 5, 6 patos ahí en el carro, en el día ese que tenía Vélez, llevamos picas, pala, en un Willy, en un 46, pica, pala y todo eso, y nos íbamos matándole los barrancos al Cabellón. Ahora, Pekín, que era establecimiento de caña, y bajamos por ahí para abajo, haciéndole el piso al carro, pensé que era en tiempo de verano. Claro. Que para traer el tambor de miel de abeja, a traérselo a Héctor Orozco. ¿Cuántos años tenía usted, Pedro, cuando prácticamente se enroló a manejar carro? Tenía pues 18 años. 18 años. 18 años, ya está en 18 años ya. ¿Qué pasó en esos 5 años entre el tiempo que fue ayudante de su papá a pegar ladrillo en la iglesia y eso? ¿Qué pasó después de eso? Antes de empezar a manejar carro. Estuvimos allí estuvimos en Pereira, un tiempito. Y ahí nos vinimos para acá, para Quimbayo otra vez, nos pegamos por allá, nos vinimos para acá. Y allí pues, por ahí camellando en las fincas, también me tocó jornalear mucho allí a 1.50 al día, allí en La Rochela, con el viejito Carlos Rivera. A 1.50 nos pagaba al día. ¿Para comer de ellos o libres? O para comer de ellos. Me acuerdo una vez que le robé, pecado, le robé al difunto Abeldaños, un viejito que había negociante panela, que era muy, como le dijera, muy, como esos viejitos que nunca llegan a usar zapatos ni nada, y de ruanas así tiradas, no dobladas, sino que era a lo largo. Muy típico pues el viejo. Ya negociante de panela. Está mi papá muy enfermo. Estamos nosotros trabajando allá. Nos ganamos a 1.50. Ahorita que vamos a comprar, pues para comprar mercado con 750. Con 750. Con 750. Comprar mercado. Y comprar droga para mi papá. Entonces me vi con el hermano mío y ya un billetico como de 5 pesos. Sería, sí. Todo carro, pues yo le compré una media roja de panela al viejito y me devolvió como de un billete de 50. Entonces yo me robé esa plata. Me dio esa plata y ese hermano mío era todo tembloroso. Y yo le eché mano a eso, me le eché al bolsillo. Y ya vaya, lleve esta panela ya. Yo a la casa de allí lo espero para que llevemos el otro mercado. Y eso en la plaza de abajo. ¿En la plaza Bolívar? En la plaza de Bolívar. Por ahí me la embolaté, porque lo volví a comprar panela, señor. Qué pecado. ¿Cuántos años tenías más o menos ustedes? Por ahí en los 12, 13 años. Sí, porque después de allí otro está más muchacho. Mi paquito más muchacho. O en sus 15. O menos de los 15. Porque yo ya de 18 años para acá ya no volví a andar en la finca. Ya me quedé que jugar al pueblo. Bueno, pues entonces ahora sí, ¿cómo fue su encuentro con los carros? Pues ya el encuentro que usted haya dicho, esto es lo mío y a esto es que me quiero dedicar. Esto fue iniciativa de Félix Agudelo. ¿Que era que primo? Primo. Él también había venido de Neira. Sí, yo soy de Neira, detrás de nosotros.
atrás. Sí. Porque nosotros estábamos aquí y entonces ellos se vinieron porque eso por allá era muy malo para trabajar y que no sé qué, y la tierra de por aquí es que mi papá decía que era muy buena la tierra y que no sé qué, muy trabajable, y por allá son unas laderas y pedragosa y de todo eso. Entonces todo el que se venía de allá, olvide pues que volví, no volví a Paneira. Entonces se fue viniendo uno por uno, así, ellos eran 4 hermanos. Y no, y ya fueron por los viejos, los trajeron para acá. Entonces nos fuimos por allá para una finca de Ribera Alta, de don Marcos Hoyos, a Bellorino. Les dio esa finca. ¿En dónde es eso? En Ribera Alta, Chile, Pueblo Tapado, Urania, Puente de la María, y así a Ribera Alta. Ah, como para las Coloradas, para esa cuchilla. No, de Montenegro, no, más arriba, de Montenegro para abajo, bajando por el Cusco. Ya. Por el Hasta Cusco. el río La Vieja. Hasta el río La Vieja y pasando el río La Vieja para arriba. Entonces nos fuimos por allá y yo me fui con ellos a trabajar. Entonces por allá a él le gustaba mucho la mecánica y la cuestión de carros, pero resulta que allá estuvieron ellos unos días, un tiempo, y entonces le consiguieron unas carretillas. Allá en el tiempo que estuvieron, cuando ya tuvieron que venir, sacaron cada uno a Juan, con que una carretillita, Eugenio y Félix. Luego compraron carretillita. Y entonces Félix, como era enfermito de una pata, entonces Félix no le gustó la carretilla, entonces en esas don Jesús Bedoya le vendió el carrito. El Willis 46. El Willis 46, se lo dio, me parece que por 1.800 pesos, una cosa así. Y mismo volvimos a trabajar en eso, a aprender, porque él no había, yo no había, Manuel Chacón no había, entonces aprendimos a ejecutar esto. ¿Quiénes más? A ver, ahí aprendieron Félix Agudelo, Pedro Agudelo, Manuel Chacón, un muchacho Abel Gómez. Abel Gómez. Pues quién más. Ahí aprendió mucha gente. Nosotros le enseñábamos. Y a nosotros no nos enseñaba nadie, sino que el uno le hacía una cosa y el otro le hacía otra, y bueno, mucha idea. Pero era una mecha, carro. Era más lo que andaba uno empujando que lo que andaba en el carro. Sí, eso era una cosa. Pero antes mucha gracia. Pero ¿cómo fue eso de aprender a manejar sin conocer? Sin conocer. ¿Cómo fue eso, Pedro? Es porque como Cuéntenos el carro, algunas no, lo que peripecias pasa de es que cuando las cosas son de uno, pues uno se arriesga, ¿no es cierto? Lo que pasa es que usted va a aprender a manejar y tiene su carro, pues usted le monta en él y se va para allí, para la cancha, a buñuelear por ahí. Y eso hicimos nosotros. Como él compró el carrito, era de él, y vamos a ver cómo es que maneja esto. Y entonces él, allá en Pekín se volcó y cae de mate ese tonto. En Pekín se volcó. Bueno, ¿y quién hacía la mecánica del carrito? ¿Ah? ¿Quién hacía la mecánica si nadie Pues, conocía prácticamente pues eso? Todo eso desbaratábamos y ponía mucho cuidado como desbaratábamos para conseguir los repuestos. Ay, papá. ¿Cómo hacían para conseguir los repuestos de carrito? Ir en el tren a Armenia por ellos. Por de pronto rodillos, así. ¿Quién vendía esos repuestos en Armenia en ese tiempo? Por ahí por la 18, no, por la 19, arriba, como junto a la 21, por ahí un señor, yo no me acuerdo cómo se llama ese, ni el Albarrén tampoco. Ese fue el primer camperito que hubo aquí. El primer campero. Bueno, en ese camperito sacamos nosotros no, pues sacamos mucha gente, por ejemplo, los madrides. De la montaña. De la montaña, que consiguieron plata todos y ellos salían
y se venían montados en las tapas ahí adelante, eso venía ese carro como un florero por esos tragadales y donde se pegaba el carro se bajaban empujados a sacar el carro, volvían y se subían. Y lo estuvimos allá muchos días, sí, ¿Y cuánto cobraban ustedes por traer estas Peso. personas de a peso. a peso? Y eso no era mucha plata, hombre. Ah.